Hace unos días en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la gran mayoría de los partidos demócratas y republicanos, salvo algunos de republicano, votaron a favor de enviar $40,000 millones de armas a Ucrania. Un enorme préstamo, porque no es dinero regalado, pero que de todos modos es una monstruosa cantidad de dinero. Además, en un momento inflacionario muy fuerte para Estados Unidos, que precisamente se da por ese tipo de apoyos indiscriminados, porque para enviar todas estas armas necesita el gobierno estadounidense imprimir todo ese dinero que sencillamente no tiene y seguirse endeudando. Fue muy criticado porque también varios miembros del Partido Demócrata, en particular del ala más progresista, acabaron apoyando. Y bueno, fueron los republicanos, por increíble que parezca, los que, algunos claro, estuvieron en contra. Pero bueno, pasó la ley. Entonces se envió al Senado de los Estados Unidos. Y ahí tanto el líder demócrata como el líder republicano insistían que esta ley también iba a pasar rápidamente, que en un día todo iba a ser aprobado. Y bueno, al final iban a meter la aplanadora para enviar lo más pronto posible el apoyo a Ucrania. Los $40,000 millones en armas. Es increíble, es una monstruosa cantidad. Pero sucedió algo increíble e impensable. Salió un senador de Estados Unidos, republicano por ciento, Paul Rand, que bloqueó la legislación, o cuando menos la aprobación, a través de, es que en Estados Unidos en el Congreso hay una serie de medidas y bloqueos que utilizan de manera indiscriminada. Bueno, utilizó una de estas y bloqueó la aprobación rápida y al contrario, al final se tiene que debatir, por así decirlo. Y muchas veces cuando se debate hay una estrategia que se llama filibuster, que permite que se debata de manera eterna una ley y al final no sea aprobada, ¿no? A pesar de que tengan, como ahorita, la mayoría de los votos. Pero ese es el famoso filibuster. Genera siempre enormes entrampamientos y con que un solo senador se oponga, como sucedió ahorita, pues ahora está frenado el apoyo militar. Entonces, una de estas se viene abajo todo esto, porque también, honestamente, igual han surgido voces en Estados Unidos que critican cómo puede mandar tanto dinero a Estados Unidos a Ucrania, mientras, por ejemplo, hay un gran desabasto en productos. Por ejemplo, en leche de fórmula para bebés, o que la gasolina esté sumamente disparada. Pero para ahí sí no hay urgencia. Allá sí no, ahí sí no hay problema de presupuesto. Pero para enviar armas a Ucrania, a la otra parte del mundo, a un país que la mayoría de los estadounidenses no saben ni dónde se encuentra, ven un mapa y no saben dónde localizar Ucrania, cuando menos la vecindad de Ucrania, no tienen idea. Creen que está en África o creen que está en Latinoamérica, así de ese nivel. No saben. Entonces, dicen, bueno, ¿cómo? ¿De qué se trata? Bueno, nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Las intrigas se están llevando a cabo en el Senado de Estados Unidos, luego de que se había demostrado una unidad entre el líder de la mayoría, Chuck Schumer, y el líder republicano, Mitch McConnell. Ellos acudieron tranquilamente al pleno del Senado para presionar y aprobar de forma rápida, de fast track, el proyecto de ley de Joe Biden para ayudar a Ucrania por $40,000 millones. Esto sonaba tranquilo luego de que la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, lo aprobara por una mayoría desgarrafal de más de 300 contra los 56 republicanos que se opusieron a esto. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención fue que lograron ser bloqueados, algo que sin lugar a dudas ni el propio Biden esperaba, porque ya todo, como quien dice, estaba pactado principalmente entre los líderes de ambas bancadas. Sin embargo, lo interesante fue ¿por quién logró bloquear que estos $40,000 millones llegaran a Ucrania para armas y continuar con esta guerra? Fue el senador republicano Rand Paul de Kentucky, que exigió cambios en la legislación. O sea, que no solo puede pasar porque ya la mandaron los de la Cámara de Representantes, la aprobaron, ok, pero ¿qué aprobaron? ¿Qué va a pasar con esto a nuestro país? Ya no solo a Ucrania, sino a nuestro país. Esas fueron unas de las principales cosas que Rand Paul dijo: tenemos que revisar esto, no por Ucrania, no es porque no querramos ayudar,
sino porque tenemos que saber qué repercusiones está teniendo en Estados Unidos enviar 40,000 millones de dólares a otro país. A pesar de la presión, sobre todo de altos perfiles, Paul se negó a parpadear. Tal parece que se retrasará durante varios días esta posible aprobación de la legislación de Biden, luego de que Paul se negara a la presión que estaban teniendo los altos perfiles, los dos líderes y sobre todo pues el líder de su propio partido, el republicano. Schumer deberá tomar medidas procesales para superar esta objeción de Paul, para que no se hagan como tal cambios a esta legislación. Lo que todos consideran, ambas cámaras, ambos partidos, es que finalmente se logrará aprobar este proyecto de ley de lo conocido como gastos suplementarios en algún momento de la próxima semana. Lo que para muchos es cierto es de que en próximos días se logrará aprobar este proyecto de ley. Solo fue un pequeño obstáculo que tuvieron. McConnell y Schumer, ambos líderes, ofrecieron incluso permitir una votación sobre la enmienda de Paul, una que él estaba presentando al Senado y que todavía iba a analizarse y llegar a una votación. Sin embargo, el republicano simplemente dijo que no se preocuparan, que su proyecto podría esperar un poco más, que lo agregaran al proyecto de ley subyacente, no habría ningún problema, pero lo importante era detener este proyecto de 40,000 millones de dólares y revisarlo y hacer cambios. ¿Y cuál es este cambio del cual busca Paul? Es crear un inspector general especial para supervisar cómo se gasta la ayuda militar de Ucrania. ¿Por qué? Si recordarán, en muchas ocasiones se ha cuestionado el cómo llegan millones de dólares y euros a Ucrania para su ayuda militar, ayuda humanitaria, etc., etc., etc. Sin embargo, no se sabe realmente el destino de estos recursos. ¿Qué es lo que ha hecho Volodymyr Zelensky con todo el dinero que le ha llegado a las manos tan abiertamente? Porque finalmente es una guerra y en algún momento deberá terminar, ya sea a favor de Ucrania o a favor de Rusia. Al final de la línea, los únicos que quedarán viviendo todavía en Ucrania son los propios ciudadanos y quienes tendrán que pagar estas enormes deudas de las cuales está haciendo Zelensky son ellos mismos con sus impuestos. Entonces, crear un inspector que esté supervisando en qué se gasta esta ayuda militar de Ucrania no es una mala idea. Por su parte, los miembros de ambos partidos se manifestaron de acuerdo con esta idea. Insisto, no es una mala idea, pero ellos consideran que forzar este cambio en el proyecto de ley en esta etapa en la que se encuentra llevaría mucho tiempo y sobre todo retrasaría la obtención de ayuda necesaria para Ucrania, que es lo que quiere Joe Biden, que ya se entregue ese dinero para que empiecen a obtener ya sea suministros, armas y todo lo demás. Por su parte, el demócrata Schumer dijo que este paquete ya está listo para funcionar. Citando, expresó que la gran mayoría de los senadores en ambos lados del pasillo lo quieren. Ahora solo hay una cosa que nos detiene, que es el senador junior de Kentucky, que impide el paso rápido de la ayuda a Ucrania porque quiere agregar en el último minuto sus propios cambios directamente en el proyecto de ley. Muchos miembros de ambos partidos se oponen firmemente a su cambio. ¿Pero por qué? Si es una muy buena idea tener un inspector. De acuerdo con McConnell, el líder del partido de Paul, el republicano, expresó que deberían votar sobre esta enmienda del senador y luego deberían aprobar el suplemento y deberíamos hacerlo hoy. O sea, no había ningún problema, todo pudo haber ocurrido ayer. Sin embargo, no querían detenerlo o por lo menos frenarlo un día más. Estaba la idea de que todo se votara, que se agregara lo que decía Paul, que se agregara cualquier otro detallito, simplemente no llegaron a un acuerdo y por eso se vetó. Por su parte, Paul dijo en su momento que su juramento de cargo es a la Constitución de los Estados Unidos, no a ninguna nación extranjera y no importa cuán simpatizante sea la causa.
Su juramento es a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto cuando le fue cuestionado acerca de oponerse a pasar de forma rápida la aprobación del proyecto. Y recalcó que no pueden salvar a Ucrania condenando la economía estadounidense, porque recuerden que la inflación está llevando a Joe Biden a momentos críticos en materia económica que no se habían visto en millones de años. Y Schumer, el demócrata, respondió que está muy claro que los comentarios de lo que él recalcó en varias ocasiones y se me hizo un poco incómodo, que no está bien, cuando empezó a señalar al senador de Kentucky como joven, como diciendo, no tienes experiencia, no sabes nada, estás empezando en esta carrera política, tranquilo bebé, las cosas más adelante podrán arreglarse, en este momento no. Schumer señaló y acusó que Paul no quiere ayudar a Ucrania y que por eso está haciendo todo este bloqueo. Recalcó que ese no es el caso de la abrumadora mayoría en el Senado. Nuevamente dijo, todo lo que logrará con sus acciones aquí, hoy, es retrasar esa ayuda, pero no detenerla. Paul bloqueó la aprobación de un proyecto de ley que está diseñado para proteger a los jueces federales y sus familias de posibles amenazas al mantener su información personal como domicilios, vehículos, etcétera, sin identificar en las bases de datos y registros públicos, otro proyecto que tanto los demócratas como los republicanos querían aprobar. Y pareciera que Paul lo hizo de buen corazón, con buenas intenciones, como en este caso el incluir a un asistente, a un supervisor especial sobre los recursos de Ucrania. Pero en esta ocasión, él no solo se oponía a la legislación o la detuvo porque no estuviera de acuerdo en que los documentos, los registros de los jueces fueran completamente cerrados para las autoridades sobre todo, sino que él quería ampliarlo, quería incluir a los miembros del consejo en este registro, que se borraran completamente sus datos de domicilio, su número de placas, toda su información de las bases de datos. Pero no solo de los jueces, sino de todos los miembros del Congreso. O sea, quería también beneficiarse. Bloqueó esta aprobación del proyecto por unanimidad, que quiere decir que la mayoría estuvo de acuerdo en que se lograran incluir a los miembros del Consejo. Así que en estos momentos, toda la ayuda por lo que Volodymyr Zelensky estaba rezando para que llegara más dinero a sus manitos, no va a poder ser en estos próximos días, independientemente de si hacen caso a este republicano de Kentucky. Las cosas se detuvieron. Hace un par de días vimos cómo Zelensky ya empieza a estar un poco desesperado por obtener más dinero, más recursos, por entrar a la OTAN, por hacer algo, porque al parecer las cosas se están poniendo un poquito más a favor de Rusia. Y Zelensky ya no tiene todo el dinero que le han enviado. No sabemos en qué se lo ha gastado en general, pero ya empieza a ponerse un poco más inquieto. Recordaremos que ya cerró un ducto a Gazprom para proporcionar gas a los europeos en forma de presión. No dijo cuáles eran los motivos de fuerza mayor que hicieron que este gasoducto tuviera que cerrar. Simplemente dijo, ya no hay más gas y punto, se cierra la puerta. ¿Por qué? Está empezando a presionar para recibir más ayuda. Y esta ayuda tal parece que gracias a un senador republicano que pensó en verificar qué es lo que está haciendo Zelensky con todos estos millones, sobre todo tras las acusaciones que tiene en su contra de los llamados Panama Papers, de todas estas empresas de outsourcing que trabajan en paraísos fiscales. Entonces, sin lugar a duda, fue una muy buena idea de este senador republicano de Kentucky, Rand Paul. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.